Cuando el clamor de la batalla cesaba, quedaba sobre el campo un silencio pesado, un silencio roto solo por el gemido de los moribundos y el chirriar de las armaduras. Los hombres que sobrevivían, los vencedores, conocían la regla vieja como la ley del deber. El primer acto era asegurar el espacio. Esa tarea no era solo práctica, era ritual. Identificar a los muertos propios, recoger a los que aún respiraban y marcar con estandartes los cuerpos de los aliados para su posterior repatriación o sepultura. Los generales enviaban destacamentos para cercar la zona, recoger los estandartes capturados y ordenar inventarios. Si el combate había sido victorioso, el campo se convertía enseguida en una escena de dos tareas simultáneas: curar a los heridos y preparar la muerte para su tránsito, porque los romanos entendían que el cuerpo, aun en su humillación, exigía un destino ritual y práctico. El vencido quedaba por un tiempo en manos de la rutina de la victoria: contabilidad, saqueo y después destino. Roma honraba cuando podía a sus muertos. Los cuerpos de los ciudadanos y de los veteranos tenían en lo posible prioridad para ser identificados y repatriados. Los centuriones recogían la insignia, los colegia funeraticia, los gremios de enterramiento y la comunidad de veteranos se movilizaban para asegurar el regreso del cuerpo al hogar. Para los generales y oficiales de rango, la repatriación podía transformarse en acto público. Existían, además, precedentes donde los senadores exigían la devolución de restos ilustres. Pero la lógica cruel de la guerra imponía límites. Si la retirada era precipitada, o si la batalla se libraba lejos y la logística era imposible, el retorno del cuerpo se convertía en privilegio para pocos. En esos casos, la aristocracia y los oficiales podían esperar ceremonias en Roma o monumentos. Los simples legionarios, muy a menudo, quedaban sepultados en fosas colectivas cerca del lugar del combate o eran quemados en piras improvisadas cuando la situación lo requería. A lo largo de la historia romana hubo variaciones importantes. Aproximadamente desde la República tardía y durante gran parte del Alto Imperio, la cremación fue la práctica dominante en muchas áreas, con cenizas guardadas en urnas y colocadas en necrópolis fuera de la ciudad. Más adelante, en el Bajo Imperio, la inhumación gana terreno. Pero en campaña, la norma seguía la necesidad y el rito. Cuando era viable, se organizaban piras funerarias para los muertos ilustres, una hoguera ritual que purificaba y entregaba al fallecido a los manes. Para las bajas numerosas, se practicaban enterramientos colectivos, a menudo sin la pompa urbana, pero con signos de invocación religiosa, libaciones y un mínimo rito para apaciguar a los muertos. Estos gestos mezclaban piedad, costumbre y prudencia. Piedad para los propios, costumbre por la tradición funeraria y prudencia por la salud pública. Evitar epidemias y evitar que cuerpos expuestos atraigan carroñas o enfermedades. Las excavaciones modernas muestran piras y cámaras de cremación y, en otros casos, tumbas masivas asociadas a campos de batalla. Antes o después del rito, la guerra tenía la regla del despojo: el arma atrapada al cuerpo, el cinturón, los estandartes, los cascos con emblemas, todo ello era parte del botín. Los romanos no solo devolvían armas a los suyos, a menudo recogían armaduras y trofeos que luego servirían de recuerdo o de ofrenda. Había casos en que las armas de un caudillo enemigo eran separadas y expuestas como spolia, destinadas a los templos, o pasadas por mano de artesanos para evocaciones públicas. En el corazón de Roma, las armas y los trofeos recogidos después de una victoria podían convertirse en elementos de la pompa triunfal, parte del desfile del triunfo, donde los soldados y los magistrados paseaban no solo la gloria, sino literalmente la carne metálica y simbólica del enemigo derrotado. Esa exhibición convertía la muerte ajena en signo visible del poder romano. Muchos cuerpos no quedaban inertes. Algunos hombres que podrían haber sobrevivido fueron llevados cautivos, interrogados, vendidos como esclavos o exhibidos con fines políticos. Los generales victoriosos, cuando obtenían un botín notable, a veces traían prisioneros importantes a Roma para ser exhibidos en el triunfo.
El destino del preso variaba, desde la muerte en manos del verdugo hasta la reeducación como soldado o su venta en mercados de esclavos, pero incluso aquí la muerte podía entrar en escena. Los prisioneros que ya no servían eran ejecutados públicamente o sacrificados como parte del rito de humillación. El manejo de los prisioneros y de los cuerpos de los enemigos era, además, un arma psicológica, disuadir a otros de resistir y demostrar que la derrota llevaba consecuencias inflexibles. La procesión triunfal en Roma no se limitaba a vítores. Era una ceremonia en la que los restos de la derrota, armas, estandartes, prisioneros encadenados, se convertían en narración visual de la victoria. Los grandes generales desfilaban por la vía triunfalis con carros llenos de spoila, hombres capturados y tesoros arrancados. En algunos casos, los cuerpos o las cabezas de enemigos famosos eran mostrados. En otros, las armas y coronas de los jefes contrarios se exhibían en los templos. La magnificencia del triunfo llevaba consigo una doble moral. Por un lado, sacralizaba el acto militar. Por otro lado, transformaba el humano derrotado en objeto político y devocional, convertido en señal pública del favor divino sobre Roma. El triunfo era la culminación simbólica del tratamiento del cuerpo enemigo. Desde el campo ensangrentado a la iconografía urbana, la derrota era domesticada por la ceremonia. No todo quedó en palabras o en el cortejo de los cronistas. La arqueología ha hallado fosas comunes y enterramientos masivos asociados a contextos bélicos romanos. En algunos yacimientos se han encontrado cuerpos enterrados de forma expedita, a menudo con señales de trauma óseo indicativo de combate, y en otros casos, con restos de piras funerarias cercanas. Estos hallazgos confirman lo que las fuentes sugieren, que grandes pérdidas imponían enterramientos comunitarios, y que cuando el retorno de restos individuales no era posible, la comunidad intentaba ofrecer una solución colectiva, profunda y rápida, para cerrar el ciclo del combate. La arqueología contemporánea también muestra variación regional. En algunas provincias la cremación continuó siendo preferida. En otras, la inhumación masiva fue la respuesta inmediata a las carnicerías. La limpieza del campo no era solo un deber moral, era una necesidad sanitaria. Los cadáveres en descomposición podían atraer plagas, contaminar agua y poner en peligro al ejército vencedor que permaneciera en la zona. Por eso, en muchas ocasiones se apresuraban los enterramientos colectivos, o se hacían piras que quemaban los restos y los convertían en ceniza. Una solución doble, rito de paso y control de riesgos biológicos. Además, los médicos militares y los oficiales de sanidad recomendaban prácticas, alejar a los animales carroñeros, enterrar los cuerpos lejos de pozos y de puntos de agua y quemar objetos contaminados. La guerra era, por tanto, también una gestión de la enfermedad. Enterrar o cremar no era solo honor, sino supervivencia. Cuando el muerto había sido un héroe, un comandante, un tribuno notable, un aliado prestigioso, Roma desplegaba recursos para transformar su muerte en memoria pública. Se erigían estelas, túmulos y monumentos. Se organizaban pompas fúnebres con carros, sermones y canciones fúnebres. Y en algunos casos, la familia reclamaba urnas con cenizas, recintos funerarios y el derecho a un culto doméstico donde las libaciones y ofrendas se hacerían en aniversarios. Estas prácticas no solo honraban al individuo, sino que reforzaban el tejido social. Un héroe debía quedar inscrito en el calendario cívico, su muerte legitimaba empresas y su memoria servía como modelo para la posteridad. El tratamiento del cuerpo del poderoso distinguía la muerte del común. En la plaza pública, la ausencia del líder se convertía en motivo de cohesión y en la élite, en escultura política. La gestión de los cuerpos era también teatro político. Devuélvelos, ejecuta juicios, exhibe cabezas o promulga amnistías. Cada opción tenía un efecto en la postguerra. En campañas donde la República buscaba enviar mensaje de dureza, la exposición de cuerpos y cabezas era cruel pero eficaz.
En otros momentos, la devolución de cadáveres a cambio de capitulaciones o el entierro digno de enemigos muertos eran empleadas como gestos diplomáticos para obtener la lealtad o mitigar el rencor. Por tanto, el cadáver no era solo víctima, era ficha en el tablero de la diplomacia. Un cadáver devuelto podía suavizar, un cadáver expuesto podía asustar, y la forma de enterrarlo decía algo sobre la victoria y la clemencia del vencedor. Un grupo que rara vez aparecía en las estelas eran los cuerpos de aquellos convertidos en esclavos. Prisioneros que sobrevivían eran parados frente a un destino económico, mercados, talleres y minas. El cuerpo humano, transformado por la derrota en objeto de compraventa, cambiaba de uso. El cautivo que unos días atrás había empuñado lanza, ahora era exhibido en los pasillos del mercado de esclavos o empleado en trabajos duros. El mercado de esclavos era la continuación económica de la batalla, cuerpos convertidos en capital, y los que no servían por enfermedad o heridas graves podían ser eliminados, abandonados o ejecutados por el comprador. Es una arista brutal de la posguerra romana. La economía y la violencia se conjugaban en el destino del cuerpo humano. Aunque la idealización moderna tiende a pensar que todo romano era enterrado con la misma dignidad ritual, la verdad fue compleja. Existía una tensión permanente entre los ritos públicos, pompas, funerales de Estado, monumentos, y la realidad privada, el hastío, la premura logística y la necesidad de subsistir. Mientras que la élite conseguía honores y tumbas, la masa de soldados y auxiliares solía recibir soluciones pragmáticas, fosas, piras improvisadas o abandono en campañas remotas. No obstante, la religiosidad romana introducía la idea de que los manes debían ser apaciguados. Por eso, aún en los enterramientos colectivos, se dejaban a veces libaciones, vasijas o restos simbólicos, como intento de cerrar el hilo entre vida, muerte y memoria. La forma en que se trataban los cuerpos podía legitimar castigos posteriores. La exhibición pública de los restos de líderes traidores o rebeldes servía de lección. Aun cuando la ley romana podía regular sepulturas y prohibir enterramientos dentro de la ciudad, la excepción política era permitida cuando el espectáculo del cuerpo supuso una lección visible. En ese sentido, el muerto era pedagogo. Su resto advertía de lo que pasaba a quienes osaran alzar la mano contra la República. Las prácticas iban desde el ahorcamiento o crucifixión de líderes a la exposición tras la ejecución. El cuerpo, en su postura final, hablaba mucho más alto que cualquier edicto. Hoy la ciencia nos devuelve fragmentos de la verdad. El estudio de trauma óseo, la posición de enterramiento y la presencia de objetos funerarios permiten reconstruir la manera en que los romanos trataron los restos. La arqueología forense detecta señales de violencia, quemaduras de pira, marcas de amputación o de decapitación y la disposición de los cuerpos en fosas colectivas. Estos datos confirman que la práctica era variada y a menudo brutal. Las fosas masivas y las cremaciones de emergencia cuentan historias de campañas que agotaron recursos y que exigieron respuestas rápidas. El cráneo, la tibia, la urna se convierten en testigos silenciosos que reescriben la narrativa oficial con evidencias científicas imposibles de negar. Al final, la pregunta ¿qué hacían los romanos con los cuerpos tras la victoria? Tiene tantas respuestas como épocas, lugares y victoriosos. A veces los cuerpos recibían piras solemnes, a veces eran enterrados en fosas, exhibidos, vendidos o devueltos. Lo que permanece, sin embargo, es la lección humana. En la Roma antigua, la muerte era a la vez sagrada y utilitaria, rito y recurso, tragedia y herramienta política. Las plazas y las tumbas, los altares y los mercados, los triunfos y las fosas colectivas, todo ello compone una poliédrica manera de entender la victoria, no solo como dominación, sino como construcción de memoria. Y esa memoria, cuando la volcamos en relato, nos pide dos cosas: mirar la magnificencia sin apagar la compasión y recordar que detrás de los estandartes y de las piras había carne humana, nombres y familias. Esa es la imagen final que te dejo.
Un campo que se vacía, una ciudad que recuerda y una historia que exige que, al narrar la gloria, no olvidemos la deuda con los muertos.